Bienvenidos todos, todas al último café filosófico de este año, el primer ciclo de encuentros 2021-2022, que fue dedicado a Michel Foucault. En esta oportunidad cerramos con broche de oro con Estefan Vinolo, con un tema entre una relación entre Foucault y Derrida, que la hemos llamado Foucault y Derrida, un diálogo de locos. Así que, sin más, Estefan, es todo tuyo y anoten ahí sus preguntas para después. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias al Café Filosófico por invitarme para hablar de esta polémica que tuvo un gran impacto, no solo entre Derrida y Foucault, dos de los intelectuales mayores de la segunda mitad en el siglo XX en Francia, sino que además se metieron en este debate muchos filósofos cartesianos, en realidad, que dijeron más o menos que ni Foucault ni Derrida entendían realmente de qué se trataba en Descartes. Y lo importante es probablemente ver que esta pelea que tuvieron Foucault y Derrida en gran parte rompió su amistad. Y insisto sobre esto porque si es que rompió la amistad entre Foucault y Derrida esta pelea, pues es que probablemente no se trata exclusivamente de un pequeño debate de historia de la filosofía sobre Descartes, sino que detrás de esto se está jugando algo mucho más importante. Y lo que se está jugando detrás de este debate en realidad, pues son dos maneras distintas de hacer filosofía, que es lo que voy a intentar presentar hoy. Por decirlo de manera muy rápida, se trata de una lucha de la arqueología en contra de la gramatología, ¿ya? Que son las dos grandes maneras francesas de hacer filosofía en la segunda mitad del siglo XX. Por decirlo con los conceptos de la filosofía, o bien ustedes hacen arqueología, es decir, que piensan que el papel de la filosofía es el revelar ciertas discontinuidades, o bien hacen gramatología, y entonces piensan que hacer filosofía es exactamente lo contrario. Es mostrar que no se pueden establecer fronteras o discontinuidades realmente tajantes y realmente estables en la historia de la filosofía y en el pensamiento de manera más general. Y este diálogo se dio entre Foucault y Derrida sobre el problema de la razón y de la locura, es decir, cuál era el margen o cuál es la frontera entre la razón y la locura. Este debate ocurrió en 4 momentos diferentes. Primero con la publicación de la historia de la locura de Foucault en el 61, que fue un éxito inmediato. A este libro de Foucault contesta Derrida el 4 de marzo 63 en una conferencia en el Colegio Filosófico en París, en una conferencia titulada Cogito e Historia de la Locura. Y lo interesante es que Foucault estaba en el público la noche que Derrida dio esta conferencia. Ahí, en 1970, entre septiembre y octubre 70, Foucault fue invitado a Japón por el profesor Mikitaka Nakano, que le propuso hacer un número especial de la revista Paideia sobre su pensamiento. Y Foucault dijo, pues voy a aprovechar para contestarle a Derrida en esta revista, con un artículo publicado en febrero de 1972. Y después de la muerte de Foucault, para que vean que los conflictos filosóficos se dan incluso después de la muerte, seguimos hablando, seguimos refutando incluso a los muertos, pues después de la muerte de Foucault, en 1985 y 1991, Derrida publica 2 últimos artículos para contestarle a la respuesta de Foucault, ¿ya? Es decir, que hay 5 textos diferentes en realidad que constituyen este debate filosófico entre ambos. Por razones tanto de tiempo que también por razones conceptuales, yo voy a presentar solo los 2 primeros momentos, porque me parecen los más interesantes y sobre todo, quien entiende bien esos 2 momentos, pues puede ir a leer fácilmente los 3 otros momentos. Entonces, todo el debate gira en torno a un pequeño texto, un pequeño párrafo de 10 líneas
de la primera de las meditaciones metafísicas de Descartes. Entonces, veamos primero de qué se trata en este texto para entender bien cuál es la pelea. O sea, ¿por qué 10 líneas generan tanta dificultad? Y en realidad no son 10 líneas, es una línea. ¿Ya? Hay un problema sobre una línea. ¿Se acuerdan que en las meditaciones metafísicas, en 1641, pues Descartes pretende recomenzar la filosofía? Y para recomenzar la filosofía, pretende buscar si es que existe alguna verdad estable sobre la cual pueda construir todo el edificio del conocimiento. Si es que existe esta verdad estable, le daría a Descartes dos puntos importantes. Por un lado, pues supiéramos cuál es esta primera verdad estable sobre la cual construir. Y segundo punto importante, hubiéramos podido adquirir el modelo de toda verdad pensable, el modelo de el grado más alto de la verdad, que es obviamente en Descartes la certeza. ¿Ya? Y se acuerdan que en las meditaciones metafísicas, esta primera verdad pues es la verdad del sujeto con el famoso ego sum, ego existo. Aprovecho para insistir que cuando los filósofos analíticos pretenden refutar a Descartes, refutando el vínculo que Descartes establece entre el pensar y el ser en la fórmula cogito ergo sum, pues no refutan para nada a Descartes, puesto que no es la fórmula de las meditaciones metafísicas. Esa es la fórmula del discurso del método y por lo tanto del sujeto epistemológico y para nada del sujeto metafísico de las meditaciones metafísicas. Por lo tanto, trabajaremos el ego sum, ego existo y no el cogito ergo sum, que son dos sujetos radicalmente diferentes en Descartes. Y se acuerdan que Descartes comienza el texto diciendo que debería, en un caso ideal, dudar de cada una de sus opiniones para poder analizar cuál de ellas es realmente verdadera. Y dice, bueno, en realidad esto me tomaría varias vidas hacerlo, no puedo hacerlo, por lo tanto voy a utilizar un camino mucho más económico. En vez de cuestionar cada una de mis opiniones, mejor voy a cuestionar las diferentes fuentes de conocimiento por las cuales adquirí esas opiniones. Y ahí tenemos un plan de la meditación 1 que se desarrolla según 5 momentos importantes: el momento de los sentidos, el momento de la locura, el momento del sueño, el momento de Dios y el momento del genio maligno. Y Descartes comienza diciendo, la primera fuente de conocimiento por la cual entraron en mí mis opiniones son obviamente mis sentidos. Sin embargo, mis sentidos me engañan sobre lo que las cosas son, sobre las esencias de las cosas, por una razón muy simple, que consiste en decir que mis sentidos no me pueden decir la esencia de las cosas, puesto que mis sentidos siempre son un conocimiento en relación. Es decir, que me dicen tanto de mí como que de lo que las cosas son. Todos conocemos el ejemplo súper clásico: cuando tengo fiebre, la comida cambia de sabor. Por lo tanto, el gusto, el sentido del gusto, no me da realmente el verdadero sabor de la comida, sino que siempre depende del estado físico en el cual estoy yo. Por eso mi cuerpo o mis sentidos siempre me engañan sobre lo que las cosas son. Sin embargo, dice Descartes, si bien me engañan sobre lo que las cosas son, es decir, sobre las esencias de las cosas, pueden realmente engañarme sobre el hecho que las cosas sean. Es decir, si mis sentidos me engañan sobre las esencias de las cosas, pueden también engañarme sobre la existencia de las cosas. Y ahí surge la famosa frase o el famoso párrafo sobre la locura. Cuando Descartes dice, pues en realidad solo un loco podría dudar que las cosas son. Bien es cierto que yo no sé lo que son, sin embargo, están ahí. ¿Ya? Por lo tanto, solo un loco podría dudar de la existencia de las cosas.
Y ahí está el famoso párrafo, que es el objeto de todo el debate. Vean que son 2 líneas, pero no son más que locos. Y yo no sería menos extravagante si me guiase por sus ejemplos. ¿Ya? Y la parte más importante es el no son más que locos. An mentes sunt isti, en latín. ¿Ya? Y esa es la frase núcleo del debate. ¿Y por qué esta frase es el núcleo del debate? Entonces ahora recomencemos viendo cuál es el problema que Foucault tuvo en la historia de la locura con esta frase de Descartes. Y se acuerdan que toda la tesis de Foucault, tal como aparece en la historia de la locura, finalmente consiste en decir que en el momento clásico, o en el momento que llamaríamos hoy en día moderno, de la historia de la filosofía, se dio un giro o se dio un cambio en el trato tanto político como intelectual que se dio de la locura. Es la famosa tesis del gran encierro. Por decirlo en términos rápidos, tanto en el momento antiguo de la historia de la humanidad como en el momento del Renacimiento, la locura formaba parte de la humanidad. Y más aún, el Renacimiento liberó la voz de la locura. Eso se ve, por ejemplo, en la publicación del texto de Erasmo, ¿ya? El famoso Elogio de la Locura. También pueden encontrarlo en la obra La nave de los locos de Sebastián Brandt, ¿ya? O también en la pintura de Flamenco el Bosco, que pueden ver en el Louvre, La nave de los locos. Y también podemos pensar en todas las diferentes representaciones o elogios que existen del carnaval, de la fiesta, es decir, en última instancia, de la locura. E incluso, sin ir muy lejos en la historia, todos tenemos en mente ese momento en el cual cada pueblo tenía su propio loco. Es decir, que en la misma plaza del pueblo siempre existía alguna persona un poquito marginal, un poquito deficiente mentalmente, y era el famoso loco del pueblo, ¿ya? Por lo tanto, si ven que en el Renacimiento, en realidad, la locura no estaba completamente separada de la humanidad, sino más bien formaba parte de la humanidad. Y el momento clásico o el momento moderno rompe eso. Es decir, es en el siglo XVII, de hecho, que en Francia se comienza a construir toda esa red de hospitales, el famoso Hospital General, tal como si de repente estuviésemos completamente sacando a la locura de la sociedad. Y la idea consiste en decir que este gesto político de excluir a los locos de la ciudad solo pudo darse porque encontró cierto sustento intelectual que primero arrancó a la locura de la misma razón, o arrancó a la locura del mismo pensamiento humano, y esto obviamente lo encontramos en Descartes. Por así decirlo, la frontera política que se marcó con el gran encierro entre locura y gente no loca, se sustentaba o se fundamentaba completamente en una frontera intelectual que Descartes había establecido. Entonces, si ven que esta historia o esta frontera intelectual que marca Descartes, pues para Foucault se marca en el pequeño texto que hemos leído y se marca por la razón siguiente. Cada vez que en la meditación 1 Descartes intenta analizar si los sentidos o si la verdad resiste a los errores de los sentidos, si la verdad resiste al hecho que Dios me pueda engañar, si la verdad resiste al hecho que yo esté soñando, etcétera, etcétera, cada vez que Descartes analiza esos parámetros, pues Descartes siempre argumenta. Por ejemplo, tal como hemos hecho nosotros mismos, pues hemos visto que en el caso de los sentidos debemos distinguir si los sentidos nos equivocan sobre la esencia
o si los sentidos nos equivocan sobre la existencia. De la misma manera, cuando Descartes habla del sueño, pues se acuerdan que Descartes dice, sí, el sueño me engaña, sin embargo, hay algo de real en el sueño y es el hecho que el sueño es una pura composición de elementos de la realidad. Nadie sueña algo totalmente nuevo. Y sin embargo, sucede algo extraño con el ejemplo de la locura, puesto que, tal como señala Foucault, de repente Descartes ya no está argumentando. Cuando llega el ejemplo de la locura en el texto de Descartes, pues Descartes no se va nunca a preguntar si la verdad resiste o no a la locura. Hay una frase inmediata que es una frase tajante, pero no son más que locos. Es decir, que ni siquiera Descartes se va a dar la pena de analizar el argumento de la locura, que se ve inmediatamente excluido. Y es el único argumento o es el único ejemplo que Descartes no va a analizar. Se va a dar la pena de hablar de los sentidos, de sueño, del Dios, del genio maligno, incluso de crear la hipótesis del genio maligno, pero cuando se trata de los locos, ni siquiera está dispuesto a dialogar, ni siquiera está dispuesto a analizar si los locos tienen acceso a ciertas verdades o simplemente caen en el error. Ahí se da una frontera radical, pero no son más que locos. Y si ven que pero no son más que locos, excluye radicalmente al loco de la misma categoría de sujeto. Simplemente el problema del loco no es un problema epistemológico, tal como el problema de los sentidos, el sueño, etcétera, etcétera. No. El problema de la locura, y exclusivamente el problema de la locura en esta meditación 1, es un problema existencial. Ellos están locos y yo no. Por lo tanto, ni siquiera vamos a analizar el problema de la verdad en la locura. Entonces, podemos entender lo que quiere señalar Foucault cuando dice que en este texto de Descartes encontramos de repente la creación de la frontera entre el sujeto por un lado y los locos por otro lado. Y que esta frontera es una frontera innegociable, es una frontera tajante. Y podemos entonces entender también lo que comenta Foucault cuando dice que la política del gran encierro fue pensada, fue fundamentada y fue justificada primero intelectualmente en la filosofía de Descartes. Y si ven lo que les comentaba acerca de hacer filosofía de manera arqueológica o al contrario, hacer filosofía de manera gramatológica, porque si ven que tanto el gran encierro en el caso de la historia como el problema de la locura en Descartes marcan realmente para Foucault una especie de creación de fronteras. Es decir, que Foucault piensa encontrar ahí ciertas discontinuidades objetivas en la historia para el gran encierro, en el mundo intelectual para la exclusión de la locura en la meditación 1 de Descartes. ¿Ya? Ahí vemos realmente que el movimiento arqueológico consiste en identificar fronteras. ¿A partir de cuándo surge algo? Bueno, pues para los que conocen Derrida, pues bien saben que Derrida hace filosofía de una manera exactamente contraria. Entonces veamos la respuesta de Derrida del 4 de marzo 63. En esta respuesta hay dos grandes momentos de Derrida. Primero va a intentar ver si la lectura que hace Foucault de Descartes es una buena lectura. Es decir, hay un primer momento que es un momento de historia de la filosofía. Vamos a ver qué tanto realmente Foucault leyó a Descartes y entiende cómo se inserta de repente el problema de la locura en la meditación 1.
Y segundo punto importante, una vez que habremos analizado esto, vamos a tener que ver si realmente podemos establecer un vínculo entre el gesto cartesiano, que es un gesto de, como mínimo para Foucault, de frontera intelectual, con la frontera política que de repente va a crear el movimiento del gran encierro. Entonces, comencemos por el primer punto para intentar establecer qué tanto Derrida lee a Descartes de una manera radicalmente diferente a lo que hace Foucault. Y la idea derridiana, como siempre, no consiste en decir que podemos rescatar cierto momento de la locura en Descartes, o que podemos rescatar cierta argumentación de la locura en Descartes, sino que más aún, Descartes es el filósofo que pone a la locura al centro de la filosofía. Si ven, como siempre, el gesto un poquito hiperbólico, derridiano. No solo vamos a mostrar que el otro se equivoca, sino que además vamos a mostrar que se equivoca radicalmente. Porque si ven que hubiéramos podido pensar que Derrida diga, bueno, Foucault exageró el problema de la locura en Descartes. Ahí no se trata de exagerar, es exactamente lo contrario. Se trata de decir, Foucault invirtió el problema de la locura en Descartes. No solo Descartes no es el filósofo que excluye a los locos de la filosofía, sino que Descartes es quien nos pone exactamente al centro de la filosofía. Y para poder entender eso, debemos regresar a la meditación 1 y entender que los diferentes momentos de la meditación, sentidos, locura, sueño, Dios, genio maligno, no son argumentos que se dan en paralelo, no son argumentos que juegan al mismo nivel, sino hay una especie de gradación argumentativa entre los diferentes argumentos. Por así decirlo, la filosofía de Descartes avanza en la meditación 1. ¿Y cuál es el problema entonces para Derrida de la locura en el texto de Descartes? Pues consiste en decir en realidad que la locura solo es un momento de la argumentación para que podamos llegar al verdadero argumento importante de Descartes, que es el argumento del sueño. Y entonces la idea de Derrida es la siguiente. Consiste en decir que, ¿por qué razón Descartes no habla mucho de la locura? Pues simplemente porque es un experimento, es una experiencia tan escasa en la sociedad y en la vida humana que bien se le hubiera podido objetar a Descartes de manera muy normal y de manera muy justa que al tratar de la locura o de los locos, en realidad su argumento sería válido para una mínima parte de la humanidad. Entonces, ¿qué hace Descartes? Pues Descartes, por un lado, va a ir muy rápido sobre el argumento de la locura, pero por otro lado, lo va a hacer para poder llegar al argumento del sueño, que es en realidad una especie de extensión del argumento de la locura a absolutamente todos los seres humanos. Porque si ven que si muy pocos seres humanos están locos, en cambio, tal como dice Descartes, todos sueñan. ¿Y cuál es en última instancia para Descartes el problema del sueño? Pues un punto muy importante del sueño en Descartes es justamente que el sueño nos presenta un mundo que no existe como un mundo existente. Es decir, el argumento del sueño o la dificultad epistemológica del sueño, por decirlo con los términos de Derrida, es que nos pone a absolutamente todos en la situación de la locura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el problema de la locura consistía en creer que cosas que no existen, existen?
es el momento de la duda sobre las existencias, ya no sobre las esencias. Pues bien entendemos en realidad que el argumento del sueño, tal como lo presenta Descartes, consiste no a rechazar la locura, sino consiste exactamente al contrario, consiste a extender el problema de la locura a absolutamente todos los seres humanos. Por así decirlo, epistemológicamente, el soñador está en la posición del loco. Cree en la existencia de cosas que no existen. De hecho, insiste Derrida, Descartes va aún más lejos en la locura, puesto que se acordarán que antes de que podamos llegar en la meditación 2 a la demostración de la existencia del sujeto, será necesario además pasar por la prueba de Dios y además por la prueba del genio maligno. Y tanto Dios como el genio maligno le van a servir a Descartes no para rechazar el argumento de la locura, sino para poder extenderlo aún más. Entonces, entendemos en este caso que la locura solo le permite en realidad a Descartes, según Derrida, pasar del problema de los sentidos al sueño. De cierta manera, lo que nos está diciendo Descartes con el argumento del sueño es que todos padecemos cierto tipo de locura al creer y al experimentar que ciertos mundos que no existen simplemente existen. Y entonces, bien entendemos cuál es lo que Derrida intenta revelar en el texto cartesiano de lógica retórica. Si ven que cuando Foucault va a intentar argumentar que hay una diferencia entre el trato de la locura en la meditación 1 con el trato de los otros argumentos y que esto marca la exclusión de la locura de la meditación 1, pues si ven que Derrida muestra exactamente lo contrario. ¿Por qué avanzamos o por qué Descartes avanza muy rápidamente sobre el argumento de la locura? Pues simplemente porque cualquier filósofo podría objetarle a Descartes que él no se estima loco, él no se experimenta como loco. En cambio, ningún filósofo podría objetarle a Descartes que él no sueña. Es decir, que no se encuentra cada noche en la situación del loco. ¿Ya? Por esto, el sueño o el argumento del sueño es más eficiente, es más violento que el argumento de la locura, pues simplemente porque no todos estamos locos e incluso los locos no están locos siempre. Entonces encontramos dos superioridades del argumento del sueño sobre el argumento de la locura, aunque en última instancia sean casi el mismo. Todos dudamos, tal como lo hacen los locos, de la existencia del mundo. Y esas dos superioridades del argumento del sueño sobre el argumento de la locura, pues consiste en decir simplemente que el sueño es una locura común y que el sueño es una locura constante. Es decir, que un loco no está loco siempre, tiene crisis de locura. En cambio, nosotros estamos soñando siempre. Entonces, si ven este argumento muy interesante de Derrida, que consiste en decir que en realidad la locura es el centro de la meditación 1 de Descartes. Pero obviamente no aparece debajo de la palabra locura, sino que aparece debajo de la palabra sueño. Paso ahora a la segunda respuesta que le hace Derrida a Foucault, y es una especie de objeción que Derrida se hace a él mismo, ¿no? Y dice:
Bien es cierto que siempre se nos podría objetar que el problema de la locura en Descartes siempre es el problema de la alucinación. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el loco es quien no sabe distinguir el mundo tal como es del mundo tal como lo sueña o del mundo tal como lo alucina? En este caso, o de ser este el caso, la locura estaría sumamente vinculada con la res extensa, es decir, con un error del cuerpo, con una mala percepción del cuerpo. Y peor aún, puesto que sabemos que en Descartes percibir siempre es un poquito juzgar, pues la percepción es en realidad una cuestión de voluntad que afirma o que niega la existencia de los cuerpos que está percibiendo. Razón por la cual podríamos, si fuéramos Foucauldianos, objetarle a Derrida que además en Descartes la locura, puesto que se limita a problemas de percepción, se debería a un fallo de la voluntad y que por lo tanto sería literalmente asimilable a un pecado más que a un error. Y ahí, con toda la carga de la palabra pecado, podríamos tal vez reforzar la tesis Foucauldiana, pues mostrando que al asimilar la locura a través de la percepción a un fallo de la voluntad y por lo tanto al haber hecho de la locura una especie de pecado, pues bien entenderíamos por qué la sociedad decidió establecer esta frontera entre los locos y los no locos. Por lo que en realidad Derrida va a tener que intentar contestar para demostrar que en Descartes la locura no solo está al centro de la primera meditación, sino además que no es una locura del cuerpo, no es una locura que se limita a alucinaciones perceptivas, sino que hay realmente, tal como lo dice Derrida, una especie de locura pura del espíritu. Y eso lo vemos al final de la primera meditación, cuando de repente el argumento del genio maligno trae a la locura dentro de los razonamientos más básicos que puede hacer el ser humano. ¿Se acuerdan que en la meditación 1 Descartes había dicho, bueno, existe un Dios que en realidad podría engañarme sobre absolutamente todo? Dios es omnipotente, por lo tanto podría engañarme sobre todo. Pero como Dios es bueno, si bien podría engañarme, no puede querer engañarme. ¿Ya? Por lo tanto, como Dios es bueno, no me está engañando siempre. Pero con la creación del genio maligno o de la hipótesis del genio maligno, de repente existe un ente que puede engañarnos sobre absolutamente todo e incluso sobre las cosas más básicas, es decir, sobre las mismas ideas matemáticas. Ya no estamos hablando de una locura que tendría la forma de una alucinación, sino una verdadera locura del espíritu que tocaría incluso los conceptos más simples como son los conceptos matemáticos. Leo una pequeña cita de Descartes. No pasaría lo mismo conmigo que me equivoque cada vez que sumo 2 y 3, o cuento los lados del cuadrado, o si se puede, pensar algo más fácil. Si vemos ahí que, en el caso del genio maligno, de repente la locura ya no tiene nada que ver con el cuerpo y por lo tanto con la voluntad humana, con la percepción humana que en Descartes siempre está regida por un juzgar, por una voluntad, sino que de repente con el argumento del genio maligno, la locura entra dentro del mismo entendimiento humano. Por lo tanto, ninguna verdad puede realmente escapar
al argumento del genio maligno. Y eso nos permite entender los dos puntos a los cuales quería llegar, que son los dos puntos derridianos probablemente más importantes. Si ven que, a diferencia de lo que va a intentar demostrar Foucault, Derrida va a intentar remendar la meditación 1 de Descartes y mostrar en un gesto gramatológico que justamente no existe ningún tipo de ruptura en la meditación 1 de Descartes. Y tal como hemos visto con los dos argumentos fundamentales, porque por un lado el sueño es una extensión del argumento de la locura a todos los seres humanos, y dos, tal como hemos visto con el argumento del genio maligno, no solo Descartes trata a la locura como alucinación, es decir, como problema de la voluntad humana, sino además lo trata como problema de pensamiento más básico, de pensamiento matemático, y por lo tanto lleva la locura en el mismo corazón del entendimiento humano. Y eso me permite dar el último salto que quiero dar esta noche para un poquito acabar de explicar eso. ¿Se acuerdan que después de la meditación 1 es en la meditación 2 que vamos a llegar al famoso ego sum, ego existo, a la existencia del sujeto? Pero bien ven que para que podamos llegar a la existencia del sujeto, hemos tenido que pasar por el argumento de los sentidos, el de la locura, el del sueño, el de Dios y el del genio maligno, que es, tal como habíamos comentado, el momento hiperbólico de la locura. El genio maligno puede hacer que yo me esté equivocando sobre absolutamente todo, sobre mis percepciones, sobre mis sensaciones y además sobre mi mismo pensamiento matemático, que es el nivel más alto de la locura del espíritu, ya no la locura del cuerpo. Por lo tanto, si es que el sujeto cartesiano debe atravesar todas esas pruebas a lo largo de la meditación 1, antes de que podamos demostrar la existencia del sujeto como tal, pues vamos a tener que decir que en realidad todo sujeto humano debe hacer la experiencia de la locura. Y que muy lejos que el sujeto cartesiano sea un sujeto que excluya a la locura, tal como Foucault lo dice, todo ego, todo sujeto humano es en realidad un sujeto que a lo largo de toda la meditación 1 atravesó la locura y atravesó desde el problema del sueño diferentes momentos de locura. Por lo que, de cierta manera, cuando llegamos al fin de la meditación 1, es el momento más fuerte, más importante que podamos encontrar en toda la historia de la filosofía de una especie de locura absoluta. Es decir, de un sujeto que, por la hipótesis del genio maligno, no solo duda de las existencias, no solo duda de las esencias de las cosas complejas, sino que además duda de sus razonamientos matemáticos. Es decir, estamos en el estado de locura absoluta. Y hay un segundo argumento derridiano para intentar mostrar que en realidad el sujeto cartesiano, muy lejos de ser el sujeto que excluye a la locura de la historia de la filosofía, es más bien el sujeto que pone a la locura en el centro de la filosofía, es que en el mismo momento en el cual nace el sujeto cartesiano, es decir, en la meditación 2, la diferencia entre racionalidad y locura es una diferencia ineficiente. Expliquemos eso rápidamente. ¿Se acuerdan que cuando en la meditación 2
Descartes logra demostrar la existencia del sujeto, por decirlo en pocas palabras, la demostración consiste en decir que, aunque yo me esté equivocando, de todas maneras, para que este genio maligno me pueda engañar, para que yo me pueda equivocar, de todas maneras, debo primero ser. Por así decirlo, para ser engañado, hay que ser. Por lo tanto, que yo esté diciendo cosas verdaderas, que yo esté percibiendo cosas verdaderas, o que yo esté diciendo o percibiendo cosas falsas, de todas maneras, mi existencia es absolutamente indiferente al carácter verdadero o falso de mis dichos o de mis percepciones. Alguien que hace ecuaciones de matemáticas falsas existe tanto como alguien que hace ecuaciones de matemáticas verdaderas. Y ahí vemos la ruptura radical que introduce Descartes en la filosofía entre el campo de la epistemología, que va a pensarse según lo verdadero y lo falso, y el campo existencial, que va a ser absolutamente indiferente a lo verdadero o lo falso. En última instancia, probablemente el genio de Descartes sea justamente este, el de haber dicho que para decir cosas falsas no hay que ser más o menos que para decir cosas verdaderas. Por lo tanto, la existencia no se somete a las categorías de lo verdadero y de lo falso. ¿Y qué significa decir que la existencia no se somete realmente a las categorías de lo verdadero y de lo falso? Pues consiste simplemente en decir que desde el punto de vista existencial, el discurso del loco es tan válido como el discurso del filósofo o del matemático. Si bien vamos a poder distinguir el discurso del matemático y el discurso del loco según las categorías de discurso verdadero o de discurso falso, no vamos a poder distinguir el discurso del matemático y el discurso del loco según el punto de vista de la demostración de sus propias existencias. Cuando un loco dice cosas falsas, las falsedades o los delirios que él dice demuestran tanto su existencia como lo hace un matemático que estaría redactando teoremas matemáticos existentes. Por así decirlo, el cogito vale incluso para el loco. ¿Y por qué vale incluso para el loco? Pues porque simplemente el cogito se fundamenta en el hecho de decir y no en lo que estamos diciendo. Y esta desvinculación radical del contenido del discurso, del hecho de decir, diríamos hoy en día de los actos de habla, que es un vocabulario que obviamente Descartes no conocía, pero si distinguimos el contenido de la frase del acto de habla, pues el acto de habla de un loco demuestra tanto su existencia como lo hace el acto de habla de un matemático. Por lo tanto, para ya concluir, dos puntos importantes que debemos recordar hoy. Primero, Foucault. Toda la tesis de Foucault es una tesis de creación de fronteras. Para Foucault, Descartes excluye a los locos de la historia de la filosofía porque ni siquiera se da la pena de tratar el argumento de la locura y simplemente rechaza la posibilidad para un sujeto cartesiano de ser loco con la famosa frase, pero no son más que locos. Exclusión radical de la locura. A lo cual Derrida contesta que esta lectura de Descartes es errónea, puesto que Descartes, lejos de excluir a la locura de la filosofía, la pone al centro de la filosofía. Primero, porque tanto el argumento del sueño como el argumento del genio maligno son dos argumentos que nos ponen a todos en la situación del loco. Por lo tanto, todo sujeto que atraviesa la meditación 1
de cierta manera, atraviesa la locura, y por una segunda razón, y es que, puesto que la demostración de la existencia del sujeto se hace a través de una desvinculación entre lo que dice un sujeto y el hecho que lo diga, pues el acto de habla de un loco no es menos válido desde el punto de vista del cogito y de la existencia del sujeto que lo que sería un acto de habla de un matemático. ¿Por qué? Porque la existencia como tal no está sometida a las reglas de la epistemología. Juega a otro nivel, juega sobre otro campo. Eso es lo que quería contarles un poquito esta noche. Tal como les comentaba, hay en realidad dos fases más de la pelea entre Derrida y Foucault, pero no podemos tratarlas porque necesitaríamos mucho más tiempo para intentar tratar esas dificultades. Pero si ven, solo para decirles una última cosa, es un gesto, o sea, este debate en realidad es interesante no tanto por el problema de la locura como tal, aunque la locura sea un problema filosófico interesante de por sí, pero sí ven que sobre todo porque marca dos concepciones radicalmente diferentes de la filosofía. Vamos a intentar buscar rupturas históricas, rupturas conceptuales, con el ejemplo típico de el gran encierro, o al contrario, en una filosofía derridiana gramatológica, vamos a intentar demostrar que las cosas siempre ya estaban ahí y que las cosas siempre se habitan la una a la otra. ¿Ya? La locura habita el sujeto cartesiano, muy lejos de que existan fronteras, si ven que es un problema de que el loco siempre nos habita y habita cada uno de nosotros. Y si saben que uno de los conceptos fundamentales de toda la filosofía de Derrida, pues es el concepto de fantasma o de espectro. Y el espectro es obviamente lo que habita a alguien cuando no debería estar ahí. ¿Ya? Es lo que nos penetra sin que quisiéramos ser penetrados por ellos. Pues si ven que esta ontología espectral del sujeto es la que encontramos en la respuesta de Derrida a Foucault. Descartes no pone a la locura fuera de nosotros, sino al contrario. Descartes muestra que todo sujeto está desde siempre habitado por el fantasma de la locura, incluso el sujeto que solemos presentar como el sujeto racional, el sujeto cartesiano. Con eso cierro. Muchísimas gracias por su atención.